Mayagüel, echando raíces. Acompáñanos en un viaje a través de la cultura e historia de nuestra ciudad, considerada la ciudad de los palacios y la capital indígena de América. Cada semana visitaremos un lugar diferente de la Ciudad de México y desentrañaremos los secretos que en ellos se ocultan, recabando y documentando los acontecimientos más importantes de nuestra cultura, museos y sitios históricos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos de nueva cuenta a su programa Mayagüel. En esta ocasión continuaremos hablando sobre el Museo de las Constituciones, su servidor José Luis Memegua. Y Antonio Mancera. En esta emisión, en este segundo capítulo, Antonio, nos adentraremos un poco más al museo, sobre el recorrido y qué exposiciones son con las que cuentan. Así es, José Luis. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué podemos encontrar en cada sala, cómo está dividido el museo y también sobre los servicios que ofrece este. Así es, Antonio, de nueva cuenta, estaremos entrevistando a Rosalba Mejía, la subdirectora de este museo. La verdad que fue muy atenta, de igual manera, esperemos sea de su agrado la entrevista. Continuamos con la subdirectora del Museo de las Constituciones en esta entrevista para conocer un poquito más a fondo lo que en él se alberga. Y creo que es muy interesante justamente que haya salido el tema de que aquí se realizó el primer mural del movimiento muralista mexicano. En San Ildefonso tenemos murales de Rivera, Siqueiros, que son los muralistas más conocidos. Me parece que Roberto Montenegro no es un muralista tan popular. No sé si nos puedes contar un poquito sobre su obra y su vida. ¿Quién fue y qué hizo? Pues mira, yo considero que no es que se trata de que sea un muralista poco conocido. Quizá no es tan popular como Siqueiros o Rosco y Rivera. Los trabajos murales en estos edificios, aquí en esta iglesia, en San Ildefonso y en la CEP, fueron contemporáneos. Y en el caso de Montenegro, fue un artista que básicamente trabajó en Caballete. Y como artista también fue un gran coleccionista de arte popular. Entonces, no solo pueden ver este mural de Montenegro, aquí también hay unos murales muy bonitos de Montenegro en el Palacio de Bellas Artes. Y en el edificio que está junto al templo, también hay un cubo de escaleras que tiene son dos murales que son poco conocidos de Montenegro, sí están en libros y la literatura lo refiere, pero no están abiertos al público. Yo creo que Montenegro no se trata de compararlos, pero estuvo a la altura de los otros artistas a los que Vasconcelos llamó para hacer este proyecto estético nacional. Roberto Montenegro diseñó y pintó estos decorados y trabajó junto con otros 3 artistas para el proyecto de todo el decorado de este templo. Tenemos a Javier Guerrero, que hizo otro mural que tenemos aquí, que se llama Mural del Zodiaco. También, como les decía, el escultor y los ejecutores de los vitrales, pero él los coordinó. Entonces, en realidad estamos hablando de un proyecto artístico, no es que solo Vasconcelos les diera las paredes de los edificios, sino que se hablaba de una idea de nación que tenía que reflejarse a través de estos primeros murales. Y de Roberto Montenegro, pues ese fue un pintor básicamente de Caballete con innovaciones muy importantes para su época. La estética de sus pinturas y sobre todo en sus murales fue innovadora. Y aunque no es, un artista tan conocido como Rivera y Siqueiros, sí les invito a que revisen su producción. Y su colección de arte popular la tiene en custodia el INBA también. Entonces es importante en el contexto de que el proyecto de nación que quería Vasconcelos y al que lo invitó a participar tenía mucho que ver con el rescate de este arte popular en todas las comunidades indígenas del territorio. Bueno, pues venimos al Museo de las Constituciones con la finalidad de que nuestros radioescuchas vengan a conocer personalmente
tanto el contenido del museo como la obra artística. Pero no sé si nos puedas comentar un poco justamente sobre qué podemos apreciar en el mural, que lo puedas describir un poco a nuestros radioescuchas y cuál fue la intención o el mensaje tras él. Pues mira, el mural tiene se habla de que el mural tiene dos títulos, el árbol de la ciencia o el árbol de la vida. La intención es presentar en dos planos, uno la riqueza en fauna y flora del país, que es la parte que ustedes pueden ver. El mural está diseñado para que en la parte central muestre un tronco de un árbol, uno de sus nombres, el árbol de la ciencia o el árbol de la vida, y en la parte superior tiene estos follajes y esta recreación de la fauna endémica. Y en la parte de abajo hay 12 mujeres que flanquean a un personaje masculino. El mural fue modificado casi al poco tiempo de su manufactura. La primera versión tenía un San Sebastián, y lo que se dice de las mujeres que flanquean a este personaje es que pueden ser musas o representan las 12 horas. El San Sebastián fue repintado, y lo que pueden ver ahorita es un personaje con una armadura. Hay mucha polémica sobre de quién fue la iniciativa, quién lo hizo y demás, pues algo que todavía no se ha aclarado. Pero si vienen al museo tenemos un interactivo en donde pueden consultar la versión original y apreciar cuál es la que sobrevivió a los tiempos. Perfecto. Pues bueno, creo que es momento de adentrarnos un poco más a lo que venimos, por algo estamos aquí. Ya hablamos sobre la museografía que tiene todo el contexto de este museo. No sé si nos puedas detallar un poco más, ¿por qué un museo de las constituciones? No sé, ¿qué importancia tiene para la ciudad esto? Muy bien, pues es un museo que en primer lugar nos sirve, la intención del museo es hablar de la historia constitucional de México, destacar cómo fue que el Estado Nacional, a partir de la independencia, se fue conformando a nivel jurídico. Recordemos que las constituciones sirven en principio para dos cuestiones: organizar el poder político y organizar a la sociedad. Entonces, la revisión que nosotros hacemos histórica de estas constituciones en México parte de la Constitución de Cádiz, cuando todavía éramos virreinato de la Nueva España. Cuando nos independizamos, esta constitución todavía fue observada en algunos niveles en México independiente, y luego durante todo el siglo XIX, que fue el siglo en el que nos constituimos como nación, tuvimos 7 documentos constitucionales que fueron una muestra de la evolución tanto política como social del país en este año de formación, y que termina este proceso con la Revolución de 1910, que es como una especie de parteaguas en el que se pone en duda, se cuestiona el proyecto político, sobre todo en la época del Porfiriato, y se habla de presentar una nueva constitución que responda a los tiempos del nuevo siglo, del siglo XX. Entonces, esta constitución, que fue la primera a nivel mundial que incluye una Carta de Derechos Sociales, fue la que se promulgó en 1917, con base en los artículos de la Constitución de 1857, y las aportaciones, como les decía, de esta Constitución, aparte de los derechos sociales, pues fue de organizar al país atendiendo las demandas y la existencia ya de grupos sociales que habían sido pues ignorados o no tomados en cuenta durante la última etapa del siglo XIX. Entonces, la primera propuesta del museo es hacer este recorrido por la historia constitucional en el contexto histórico en el que surgen las constituciones. También hablamos de qué es una constitución, qué se entiende por constitución, la palabra misma, para explicar por qué un documento que se llame constitución es importante para el país. El núcleo central del museo, precisamente porque se reinauguró en el año de la conmemoración, es la Constitución de 1917, en la que rescatamos un enfoque de derechos humanos y de grupos sociales que participaron en la lucha y que se vieron beneficiados: obreros, campesinos, indígenas, mujeres,
la protección para los niños, por ejemplo. En este tema de la Constitución del 17 tenemos eso. Y también presentamos gráficas sobre cómo ha sido modificada la Constitución y en qué artículos ha sido modificada, de por qué la Constitución tiene tantas modificaciones o reformas, y la explicación que nosotros aportamos, que creemos que es de fácil comprensión, es simplemente decir que durante todo un siglo la sociedad ha cambiado. A sectores de la población que han crecido, han demandado servicios como educación, salud, vivienda, y esto ha hecho que la Constitución se reforme para adaptarse a los cambios de la sociedad. Y como les decía, el enfoque con el que cierra en su último tema el museo es precisamente hablar de estos derechos humanos y de la importancia de su práctica en la vida diaria, para hablar de una ciudadanía comprometida con su sociedad y con ellos mismos, a fin de que, abrazando estos principios jurídicos de convivencia social, se busque una mejor sociedad, ¿no? Si uno aspira a ser un ciudadano que respeta la ley, que respeta a los otros, que reconoce a los otros como personas con derechos, con los mismos derechos en términos de igualdad, de tolerancia y de una acción democrática, podemos hablar sin duda de que esto se va a reflejar en la mejor convivencia de la sociedad. Entonces, ese es el mensaje del museo, es el enfoque que le dimos, y eso es lo que pueden encontrar en el museo en cuanto a constituciones. Y bueno, amigos, ahí lo tienen, estamos platicando con Rosalba, subdirectora del Museo de las Constituciones. Es el momento de llegar al primer corte y en un momento regresamos. Mayahuel, echando raíces. Continuamos con la subdirectora del Museo de las Constituciones en esta entrevista para conocer un poquito más a fondo lo que en él se alberga. ¿Nos puedes detallar un poco más cómo es el recorrido dentro del museo? Sí, pues el recorrido inicia por el vestíbulo de la iglesia, del templo. En el vestíbulo tenemos unos videos que nos se puede apreciar la historia del recinto, en términos generales, videos y fotos que nos hablan de estos 500 años de historia, y en donde tenemos un mapa para que vean cuál es el recorrido temático. También tenemos una maqueta táctil para que la gente con discapacidad, con alguna discapacidad, sobre todo visual, pueda hacer ese recorrido de forma táctil. Lo recibe un mural que se llama Camino a la Legalidad, que fue hecho por un egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Le pedimos que el mural fuera una invitación a entrar al museo. Este mural los acompaña en una rampa de acceso al museo, y lo que van a encontrar en primer lugar es un tema en el que les hablamos de la Constitución. ¿Qué significa constituir? ¿Por qué una Constitución? ¿Para qué sirve? De ahí el recorrido continúa con una línea del tiempo en la que van a encontrar algunos nichos con obra original, con ediciones originales de las constituciones, con algunos documentos, copia, por ejemplo, tenemos una copia de la abolición de la esclavitud de Miguel Hidalgo, algunas monedas con los rostros del emperador de Iturbide, del primer presidente. En esta línea del tiempo, que es el segundo tema, también tenemos disponible para los que puedan descargar una aplicación en sus tabletas o en sus celulares, el apoyo de algunos materiales interactivos. Tenemos dos videos de realidad aumentada. En uno de ellos habla Morelos sobre los sentimientos de la nación, en otro habla Hermila Galindo sobre los derechos de las mujeres. Tenemos fragmentos de videos sobre la Constitución de Cádiz, sobre el porfiriato. Quien quiera descargar la aplicación puede hacer uso de estos materiales como complemento. Después pasamos al tema 3, que es el de la Constitución de 1917, que también tiene elementos interactivos, tanto videos como pantallas táctiles y algunos juegos que complementan los contenidos que están en los muros. Tenemos un ejemplar facsimilar de la Constitución y ejemplos de las monedas y billetes conmemorativos que se hicieron en el 2017. Además de los documentos que antecedieron al proyecto de Constitución. También para que se les faciliten las tareas, hay un gran esquema de los contenidos de la Constitución del 17. Y finalmente el último tema, que es
el que aborda los derechos humanos y la ciudadanía. También está auxiliado de videos de algunas entrevistas y unos interactivos que les recomiendo mucho. Uno es un espejo ciudadano, en donde pueden hacer una suerte de evaluación de ver qué tan ciudadanos son en su comportamiento en sociedad y con nosotros. Y otro interactivo en donde los invitamos a reflexionar sobre los tipos de violencia que hay en nuestra sociedad, con casos pues que desgraciadamente han ocurrido en esta sociedad hace unos años y que pues se siguen repitiendo. Entonces, este interactivo los invita a identificar los tipos de violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, también un poco para reflexionar sobre los derechos y el respeto a los derechos. Tenemos también como parte de estos recursos interactivos un videomapping en donde se proyecta sobre uno de los muros un resumen y diseño sobre los principales artículos constitucionales y una sala de proyecciones de 360 grados en donde tenemos ahorita un video que se hizo a propósito del exilio español, pero destacando la importancia de la migración y de la integración de estas comunidades migrantes en las sociedades, de reconocerlos como seres humanos, como personas con derechos, y la importancia de recibirlos, no considerarlos como enemigos. Y finalmente el recorrido termina con pues la zona en donde está, nosotros le llamamos el ágora, que son unas gradas que permiten sentarse cómodamente y admirar el mural y el patrimonio artístico del edificio. Y lo otro que comentábamos pues es la riqueza patrimonial artística del edificio. Esta exposición general se complementa periódicamente con exposiciones temporales. Este año pueden todavía, si nos visitan antes de diciembre, pueden ver la exposición que montamos sobre Emiliano Zapata. Ahora que 2019 fue el año de Emiliano Zapata, lo que hicimos aquí fue plantear un guión en el que no hablamos de lo mismo, ¿no? De la lucha por la tierra, que fue muy importante, pero también los zapatistas tuvieron muchas otras propuestas legislativas que abarcaban otros intereses, educación, los derechos de la mujer, de los niños, la enseñanza en específico, temas sobre el ejército. Había leyes que proponían qué hacer con el ejército, qué hacer con los funcionarios públicos para un mejor desempeño de su labor. Entonces, lo que mostramos en esa exposición es eso, hacemos énfasis en qué otras leyes, qué otros temas preocuparon a los zapatistas y para los que legislaron en estos años de la Revolución. En esta ocasión, esta es la exposición temporal que tenemos. Para el próximo año, pues en febrero tendremos nuestra exposición sobre el 5 de febrero. Y actividades relacionadas con esta conmemoración, talleres, visitas guiadas, que también que los invito a que visiten, estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página, para que sepan, para que conozcan las actividades que vamos a tener. Ahorita tenemos la ofrenda de Zapata, decidimos dejarla todo este mes precisamente para que acompañe la exposición temporal. Es una ofrenda que participó en el Festival de Arreglos Florales y Ofrendas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y es una ofrenda que fue producto de talleres en los que se invitó a participar a la comunidad. Vinieron, pues podemos decir que fueron talleres intergeneracionales, niños, jóvenes, adultos mayores participaron aquí, y los trabajos que se hicieron se exhiben en esta ofrenda. Y bueno, seguimos con las actividades que tenemos a fines para el día 24. El domingo 24 tenemos una actividad, con esta cerramos, una actividad de cuentonautas, que es lectura en atril. Un grupo de profesoras lee cuentos para niños y lo complementa con actividades didácticas y artísticas para que los niños entiendan el mensaje que se da en estos cuentos, que están orientados precisamente hacia la convivencia, la tolerancia, desarrollar valores de reconocimiento del otro y de respeto. Y a fines de mes tenemos también unas jornadas que trabajamos en conjunto con la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad. Nuestro museo tiene un programa de trabajo, en especial con una brigada del INJUVE, de chicos con capacidades diferentes, y hacen un cierre de sus actividades precisamente a fin de año. El museo va a ser sede de estas actividades. Consulten la cartelera, pero por ejemplo el día 30, el sábado 30,
tenemos un maratón de películas sobre discapacidad y la idea es ver cómo se ve desde la sociedad esta discapacidad y cómo la enfrenta la familia, la sociedad misma y demás. Entonces, los invitamos a estas actividades y pues todo es en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra a principios de diciembre. Ahora, para hacer todo este recorrido, me gustaría preguntar si también cuentan con servicios como visitas guiadas o algunos otros, ya que este es un museo que alberga muchos documentos históricos, si también hay algunos disponibles para consulta del público o qué servicios en general ofrece el museo. Claro que sí. Mira, el museo abre de miércoles a domingo, de 10 a 5 de la tarde. Y contamos con visitas mediadas o visitas guiadas, se pueden reservar, todos los datos de contacto los pueden encontrar en nuestra página y en nuestras redes. Y los domingos en especial tenemos programas de visitas entre 11 y 2 de la tarde. Nos apoyan chicos universitarios, historiadores y abogados que pueden hacer una visita según los intereses que quieran. En eso radica nuestro programa de visitas, que más que guiadas son mediadas. Vemos qué interés trae a la gente a este museo y a partir de ahí les vamos explicando y les vamos dando a conocer información que les puede servir para satisfacer esos intereses y ampliarlos. Entonces este programa es fines de semana. ¿Qué servicios tenemos? Pues para atención a personas con discapacidad tenemos préstamo de silla de ruedas. El museo, en cuanto arquitectónicamente, procuró tener algunas medidas de accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Tenemos rampas, los baños son accesibles y hay algunos videos que tienen un recuadro de lenguajes de señas mexicanas. También tenemos una sala de consulta en donde pueden hacer uso de una pequeña bibliotequita sobre constituciones que tenemos o de computadoras en donde pueden hacer consultas. Otro servicio que tenemos de información y lo que me preguntaba sobre los documentos históricos, pues precisamente está en nuestra página web. La página web, además de tener todas las actividades, tiene un acervo de biblioteca en donde tenemos todas las constituciones históricas, las pueden consultar ahí, descargar en formato PDF. Tenemos líneas del tiempo con fotos y hechos históricos importantes. Tenemos también las publicaciones que ha hecho el museo, tanto académicas como de difusión para niños, y una constitución interactiva. Entonces, pensando en que luego tienen tareas sobre qué dicen los artículos, tiene un buscador en el que pueden escribir el concepto o la palabra que quieran investigar y les arroja todos los artículos que contienen o que hablan de ese tema. Entonces también los invitamos a explorar esta constitución que les va a servir mucho. Los servicios del museo son gratuitos, es un museo universitario. Se les da nada más un boletito que comprueba su ingreso, pero todo es sin costo. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta entrevista. De antemano queremos agradecerle a Rosalba Mejía y a Mari Carmen Gutiérrez el habernos brindado la oportunidad de visitar el Museo de las Constituciones. Y nada más para finalizar esto, Rosalba, no sé si nos vas a mencionar dónde están ubicados y cuál es su horario de servicio. Claro, el museo abre de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y estamos ubicados en la calle del Carmen, esquina San Ildefonso. ¿Cómo pueden llegar? Pueden llegar en metro, la estación Metro Zócalo los deja 3-4 calles, también Metrobús en la estación Trato del Pueblo, que los deja justo atrás del templo. ¿Qué otra referencia? Estamos casi en contraesquina del Museo de San Ildefonso, del Colegio de San Ildefonso. Y pues si quieren más información sobre nuestros servicios, consulten nuestra página, es www.museodelasconstituciones.unam.mx y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, también Museo de las Constituciones. Perfecto, pues ahí lo tienen, cualquier duda se pueden comunicar a las redes sociales. De antemano pues les agradecemos por esta invitación y esperamos vernos en otro espacio. Bueno amigos, pues ahí lo tienen, esperamos hayan disfrutado de esta entrevista con Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones. Así es, Antonio, la verdad que este fue un programa especial de 2 capítulos,
se nos hizo muy interesante el tema y la cuestión de este museo dedicado a las constituciones, como bien lo mencionaba, de igual manera su museografía. Creo que es bastante interesante todos los murales y la historia que en él conlleva. Entonces, amigos, para que se den una vuelta y lo conozcan más a fondo, de verdad que a veces uno piensa que un museo puede ser aburrido, pero no, es todo lo contrario. De igual manera es muy didáctico. El siguiente capítulo será sobre el Museo de la Caricatura. Así es, Antonio. De igual manera, el siguiente episodio, pues bueno, la verdad que fue de mi agrado, porque bueno, creo que este es un tema muy interesante, ya sea para toda la familia, más que nada aquellos que les interesa la caricatura. De igual más, si tienen pensado, pues, tener algún dibujo de ellos mismos, ¿no? De una forma más, pues chistosa, por así decirlo, pues bueno, creo que les va a interesar mucho el siguiente capítulo. Y bueno, los esperamos entonces, los acompañó Antonio Mancera. Y José Luis Memegua. Y esto fue Mayagüel, echando raíces. Mayagüel, echando raíces.